Hay monstruos que no se esconden en la oscuridad ni acechan bajo las camas. Esos monstruos se sientan a la mesa con nosotros, elevan plegarias antes de cada comida y se autodenominan familia. La historia que les compartiré hoy es, sin duda, una de las más duras que habrán de escuchar. Mi nombre es Esperanza Ramírez Hernández. Tengo 82 años y más de 50 años de silencio me oprimen. Nací y pasé toda mi vida en un pueblito de Michoacán, donde el viento helado de la sierra azota con fuerza durante el invierno y los secretos familiares se resguardan con más cuidado que las propias posesiones. Mucha gente del lugar me conoce como Doña Esperanza, la anciana de cabellos plateados que vende dulces de tamarindo y cocadas en el mercado los domingos, y que jamás falta a la misa de las 6. Pocos sospechan lo que he guardado en mi interior desde que tenía 10 años. Compartir esto me produce una profunda emoción. Por eso les pido que si les gusta mi historia, den me gusta al vídeo y se suscriban a este canal, pues me alegraría mucho contar con su apoyo. Además me gustaría interactuar con ustedes en los comentarios. Por favor cuéntenme desde qué lugar de México o del mundo están viendo este vídeo. Siento que ha llegado el momento de compartir mi historia, no por mí, ya que he aprendido a sobrellevar esta carga. Lo hago por todas las niñas que, como yo, sufrieron el robo de su infancia a manos de quienes deberían haberlas protegido. Espero que al escuchar mi relato, alguien encuentre la valentía para actuar antes de que el silencio se transforme en una condena de por vida. Recuerdo mi hogar en la infancia como una casa humilde, construida con adobe y pintada de un azul celeste, con un pequeño portal en la entrada donde mi madre adornaba con macetas repletas de geranios rojos. Éramos una familia sencilla, como la mayoría de las familias de nuestra región. Mi padre Heriberto trabajaba incansablemente en los campos de maíz, comenzando su jornada antes de que el sol asomara y regresando a casa cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Mi madre Dolores, además de dedicarse al cuidado de la casa y de sus hijos, elaboraba tortillas y pan dulce para vender en el vecindario. Yo era la hija mayor de 3 hermanos. Después de mí en la fila de hermanos, se encontraban Miguel, 2 años menor que yo, y Lupita, quien acababa de celebrar su 5º cumpleaños. Nuestra existencia transcurría de manera sencilla, definida por el arduo trabajo diario y los pequeños momentos de alegría, como el aroma del pan recién horneado que inundaba la casa cada tarde, los cuentos que mamá nos narraba antes de dormir, y los refrescantes baños en el río durante los calurosos días de verano. Aunque éramos humildes, encontrábamos la felicidad a nuestra manera, hasta que la desgracia se presentó en nuestro hogar. Aquel trágico 12 de mayo de 1957, la jornada amaneció sombría, con una lluvia fina y persistente que caía sin cesar. Me desperté antes de lo habitual, sobresaltada por la tos de mi madre, proveniente de la habitación contigua. No era una tos cualquiera, era profunda, seca y áspera, como si algo se rasgara en su interior. Al entrar en el cuarto de mis padres, encontré a mamá postrada en la cama, su rostro encendido por la fiebre, y sus labios mostrando una tonalidad inusual, que en ese instante no supe identificar, pero que ahora, con el tiempo, comprendo que era cianosis. Con el corazón latiendo con fuerza y llena de preocupación, le pregunté: «Mamá, ¿te encuentras bien?». Con un esfuerzo visible, ella intentó esbozar una sonrisa, pero la mueca pareció exigirle un gran despliegue de energía. «Solo es una gripa fuerte, mi flor, ya pasará», le dijo mi padre, intentando tranquilizarla. Sin embargo, las palabras no se cumplieron, la enfermedad avanzó sin tregua. A medida que la mañana transcurría, su estado se deterioró de manera alarmante. La fiebre ascendía, quemándole la piel, y cada vez le costaba más trabajo respirar. Mi padre, quien usualmente estaría en los campos a esa hora, se había quedado en casa debido a la persistente lluvia que caía sin cesar. Al contemplar la gravedad de su condición, la preocupación se apoderó de su rostro, endureciéndolo en una expresión de seriedad. «Voy a llevar a Dolores al hospital de Morelia», anunció con firmeza, refiriéndose a la ciudad vecina, mucho más grande y con un hospital de mayor capacidad que el pequeño centro médico de nuestro pueblo. «Esperanza, te encargas de los niños hasta que regresemos». En aquel entonces mi abuelo paterno, don Joaquín Ramírez, vivía con nosotros, residiendo en nuestra casa desde hacía 8 meses, tras el fallecimiento de mi abuela. Era un hombre corpulento y alto, con hombros anchos y manos curtidas por el trabajo, callosas tras décadas de desempeñarse como capataz en las haciendas de la región, a pesar de sus 68 años. Con un bigote canoso y perfectamente recortado,
y unos ojos que parecían analizar cada detalle con una fría perspicacia. Mi abuelo se dirigió a mi padre: yo me encargo de los niños, Heriberto. Al mismo tiempo le posó su mano en el hombro. Lleva a Dolores y no te preocupes por nada aquí. Agradecido, mi padre asintió, luego envolvió a mi madre en gruesos sarapes y la cargó hasta la destartalada camioneta que usábamos para ir al pueblo. La última imagen que conservo de ella es su rostro demacrado, pálido, contrastando con los oscuros sarapes, sus ojos encontrándose con los míos por última vez, mientras mi padre la llevaba bajo la lluvia incesante. Cuida a tus hermanos, Esperanza. Regreso pronto, susurró, su voz casi imperceptible, palabras que se convertirían en una promesa irrealizable. El día se alargó interminablemente. Traté de mantener la normalidad para mis hermanos, cocinando una comida simple como mamá me había enseñado y creando juegos para distraerlos. Mi abuelo, con su abrigo empapado y la pipa humeante en la boca, se mantuvo en el portal la mayor parte del día, observando la persistente lluvia que parecía no tener fin. Ocasionalmente entraba a la casa para asegurarse de que estuviéramos bien, pero luego regresaba a su silenciosa vigilia. A medida que la tarde avanzaba y la luz del día se desvanecía, mi inquietud aumentaba. ¿Dónde estaba papá? Porque no habían regresado todavía. La lluvia, que caía sin cesar, seguramente había convertido los caminos en un lodazal, dificultando y retrasando cualquier viaje. Alrededor de las 7 de la noche acosté a mis hermanos. Miguel, con la evidente comprensión de que algo grave estaba sucediendo, se resistía a conciliar el sueño, mientras que Lupita, aún demasiado pequeña para comprender, se durmió rápidamente después de que le conté uno de los cuentos que mamá solía narrar. Fue casi a las 9 de la noche cuando escuché el sonido inconfundible de las ruedas de un vehículo chapoteando en el barro de nuestro patio. Corrí inmediatamente hacia la ventana, con el corazón latiendo con la esperanza de ver a mi madre regresar, pero lo que vi fue a mi padre, solo, completamente empapado por la lluvia que ahora caía con furia. En el instante en que cruzó el umbral de la puerta, supe sin necesidad de palabras, que algo terrible había ocurrido. Sus ojos enrojecidos e inflamados contrastaban con su rostro pálido, y su cuerpo, que siempre había mantenido una postura firme y orgullosa, ahora se encorvaba, asemejándose al de un anciano. Se quitó el sombrero empapado por la lluvia y lo apretó contra su pecho con ambas manos, en un gesto casi de reverencia, como si estuviera abrazando una ofrenda fúnebre. ¿Dónde está mamá?, pregunté, aunque la desolación grabada en su mirada me confirmaba la trágica respuesta. Tu madre, comenzó, pero la voz se le quebró, interrumpida por un sollozo contenido. Tragó saliva con dificultad antes de proseguir. Dolores no resistió, hija. La neumonía estaba muy avanzada. El doctor dijo que ya no se podía hacer nada. El mundo pareció desmoronarse a mi alrededor, sumiéndome en una incredulidad paralizante. ¿Cómo era posible? Mamá estaba allí esa misma mañana, esforzándose por sonreír a pesar de la fiebre que le consumía. ¿Cómo podía haber desaparecido para siempre en tan solo un día? Mi padre me estrechó entre sus brazos con fuerza, y la humedad de sus ropas empapó mi vestido, pero apenas lo sentí. Permanecimos abrazados, compartiendo un dolor tan profundo que las palabras eran incapaces de expresar. Desde el umbral de la cocina, mi abuelo observaba la escena con su rostro impasible y silencioso, como siempre. Mientras mi padre, con la voz quebrada y dando unos pasos hacia atrás, anunciaba que los preparativos para el velorio ya estaban en marcha, prometió que mañana temprano la traeríamos a casa. Luego, dirigiéndose a mí, me imploró que fuera fuerte, especialmente por mis hermanos menores. Con un nudo en la garganta asentí, luchando por no romper a llorar. Siempre había sido la hija responsable, la que ayudaba a mi madre en todo. Ahora, esa responsabilidad pesaba aún más sobre mis hombros. Mi abuelo, con voz cansada, instó a mi padre a descansar, recordándole el largo viaje y el difícil día que nos esperaba. Le aseguró que él se encargaría de cuidar a los niños, esperanzado en que pudiéramos sobrellevar esta pérdida. Mi padre, vacilante pero visiblemente agotado, me aconsejó que intentara dormir, sabiendo lo difícil que sería, pero enfatizando la necesidad de fuerzas para el día siguiente. Aunque consciente de la imposibilidad de conciliar el sueño, sentí una punzada de agotamiento y dolor. Papá se retiró a su habitación, la misma que hasta hace poco compartía con mamá, y el sonido ahogado de su llanto resonó por toda la casa durante horas. Yo, por mi parte, permanecí sentada en la sala, frente a la mesa, con la mirada perdida en la oscuridad. Afuera, la lluvia persistía, como si el cielo mismo compartiera nuestro luto por mi madre.
Mi abuelo, sentado al otro lado de la mesa cubierta con un mantel de flores, se sirvió un generoso chorro de tequila de la botella que mi madre guardaba para ocasiones especiales. «Toma un trago, muchacha», me dijo, extendiéndome el vaso lleno hasta el borde. Dudé, sintiendo la punzada del dolor en mi pecho, un dolor que parecía querer ahogarme. «Ayuda a adormecer el dolor», insistió, y la idea resonó en mi interior. Nunca antes había probado el alcohol y sabía que a mamá no le habría gustado la idea, pero mamá ya no estaba y la tristeza me pesaba como una losa. Acepté el vaso y llevé el borde a mis labios, dando un pequeño sorbo. El líquido, con un sabor fuerte y picante, quemó mi garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas, que rodaron por mis mejillas. Tomé otro sorbo, esta vez más largo, sintiendo el calor expandirse. «Eso es», murmuró mi abuelo, y sin esperar a que terminara, llenó de nuevo el vaso. «La vida es dura, Esperanza. Es mejor aprender eso temprano». No sé cuántos tragos más tomé, mi mente comenzaba a nublarse. El mundo a mi alrededor se volvió borroso, los pensamientos se enredaban. En algún momento mi abuelo se levantó de su silla y se acercó, su rostro preocupado. «Ven, te ayudaré a acostarte», dijo con suavidad, apoyándome para levantarme, pero no me guió hacia el dormitorio que compartía con Lupita. En lugar de dirigirme a la sala, me guió hacia su dormitorio, situado en la parte posterior de la casa. Aturdida por la confusión y el dolor, no repliqué. Quizás creí que era preferible no perturbar a mi hermana pequeña con mis lágrimas. Lo ocurrido después permaneció sepultado en lo más profundo de mi memoria durante años. Tan solo vislumbro fragmentos, unas manos ásperas en lugares inapropiados, un dolor punzante, súplicas desoídas, el peso de un cuerpo adulto sobre el mío, incapaz de oponer resistencia. El olor penetrante a tequila y tabaco de pipa mezclado con el aliento caliente que me rozaba la cara. Palabras susurradas que aún hoy me persiguen en mis pesadillas. «Ahora tú eres la mujer de la casa». Debí perder la consciencia en algún momento porque mi siguiente recuerdo nítido es el amanecer. Me encontraba de nuevo en mi habitación, tendida junto a Lupita, que dormía plácidamente, ajena a la nueva realidad que nos envolvía. Por un instante anhelé que todo, la enfermedad de mamá, su fallecimiento y lo que había acontecido después, fuera solo una pesadilla cruel. Un dolor punzante recorrió mi cuerpo y al bajar la mirada, vi las marcas rojas y amoratadas en mis brazos. La sábana blanca, ahora manchada con sangre, confirmaba la pesadilla que no lo era. Todo era real, la muerte de mi madre era una realidad, y con ella, en ese mismo día, se esfumaron mi inocencia, mi infancia y la confianza que tenía en el mundo. Sentí como algo se rompía dentro de mí, una puerta de hierro se cerraba herméticamente sobre mis emociones, aprisionando el dolor en su interior. Con extrema cautela, para no despertar a Lupita, me incorporé. Me cambié de ropa y me lavé la cara con el agua fría de la palangana que siempre estaba en la habitación. En el pequeño espejo colgado en la pared, me vi reflejada, el rostro de una niña de 10 años enmarcando unos ojos que parecían haber envejecido décadas en una sola noche. Me dirigí a la cocina, como lo hacía mi madre todas las mañanas, decidida a preparar el desayuno. Sabía que ese día, el día del velorio, la casa se llenaría de vecinos y parientes. En la aparente normalidad, hallaba mi único refugio, la única barrera que me impedía desmoronarme por completo. Mi padre ya estaba erguido con los ojos enrojecidos e inflamados y el rostro surcado por las huellas de una noche de llanto. Me estrechó entre sus brazos una vez más, y necesité toda la fortaleza que hasta hacía poco desconocía para no romperme en ese abrazo, para no soltar la verdad sobre lo que había ocurrido. Con la voz áspera y rota por el dolor, me dijo: «Voy a buscar a tu madre ahora. Cuida de los pequeños cuando despierten». Asentí como un autómata. Cuidar de los pequeños sería mi nueva tarea a partir de ese día. Cuidarlos y guardar silencio. Porque ¿quién me creería? ¿Quién se atrevería a contradecir la palabra de un hombre tan respetado como mi abuelo? ¿Y cómo podría infligirle más dolor a mi padre, quien acababa de perder al amor de su vida? Así comenzó mi largo invierno de silencio. El día en que perdí a mi madre y mucho más, el día en que aprendí de la manera más dolorosa que el mundo no es un lugar seguro, especialmente para una niña. El día en que descubrí que a veces, los monstruos comparten nuestra propia sangre. Después de un silencio tan prolongado que casi me había despojado de mi propia voz, un evento inesperado rompió la quietud, transformando por completo mi realidad. Pero esa historia, rica en detalles y emociones, la reservaré para nuestro próximo encuentro.
Los días que siguieron al entierro de mi madre se extendieron como una bruma espesa sobre los campos helados del invierno michoacano. El velorio se convirtió en un borrón indistinguible de rostros familiares, abrazos que no lograban mitigar mi frío interior y palabras de consuelo que resonaban huecas en mis oídos entumecidos. Lo único que permanece nítido en mi memoria es el ataúd sencillo construido con madera clara, y el rostro de mi madre, increíblemente sereno, casi como una figura de cera inerte, muy distante de la mujer vibrante que solía cantar mientras preparaba la masa para las tortillas. Recuerdo con una claridad dolorosa haber sujetado con firmeza las manos de mis hermanos durante todo el velorio. Miguel, con tan solo 8 años, entendía lo suficiente para romper en llanto sin cesar, mientras que Lupita, aún demasiado pequeña para comprender la magnitud de lo ocurrido, preguntaba repetidamente cuándo despertaría mamá. Cada una de sus preguntas se clavaba como un puñal que se retorcía en lo más profundo de mi pecho. En nuestra pequeña comunidad, el luto se manifestaba a través de rituales propios y profundamente arraigados. Las mujeres de la comunidad, conmovidas por nuestra pérdida, transformaron la cocina en un hervidero de actividad, proveyendo nuestra alacena con alimentos suficientes para varias semanas. Prepararon tortillas de maíz hechas a mano, aromático pan dulce, chiles en escabeche que chispeaban en aceite, chorizo fragante y queso fresco cremoso. Mientras tanto, los hombres del vecindario se organizaban para ayudar a mi padre en el trabajo del campo, conscientes de que, abrumado por el duelo, no podría realizar las tareas agrícolas por sí solo durante esos primeros días. La solidaridad de la comunidad era el único consuelo real que podíamos sentir, pero gradualmente, las visitas comenzaron a espaciarse. La vida, con su implacable ritmo, empujaba a la gente a regresar a sus propias rutinas y compromisos. Una semana después del funeral, nos encontramos nuevamente solos, mi padre, destrozado por el dolor, nosotros, 3 niños huérfanos de madre, y mi abuelo, cuyos ojos, llenos de tristeza, me seguían por la casa como si me acecharan. Mi padre, sumido en su propio sufrimiento, apenas prestaba atención a lo que ocurría a su alrededor. Se marchaba antes del amanecer y regresaba al anochecer, desplomándose en la cama, agotado y sin energías para nada más. Creo que el trabajo en el campo era su única vía de escape, la única forma en que lograba soportar la ausencia de mi madre. Quizás pensaba que si se extenuaba lo suficiente durante el día, el agotamiento físico le evitaría soñar con ella por las noches, un alivio que tanto anhelaba. «Estás siendo una buena niña, Esperanza», me decía mi padre a veces, mientras acariciaba mi cabello con ternura. «Tu madre estaría orgullosa de ti». Aunque esas palabras deberían haber sido un consuelo, en realidad me provocaban un dolor punzante y silencioso en el pecho. Si mi padre supiera la verdad, si conociera los secretos que ocultaba en su ausencia, me seguiría mirando con ese mismo brillo de orgullo en sus ojos. Asumí las tareas del hogar como mejor pude, intentando llenar el vacío que había dejado la partida de mi madre. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, ayudaba a mis hermanos menores a vestirse para la escuela rural que se encontraba a 2 kilómetros de distancia, lavaba la ropa en la pila de piedra, y cocinaba siguiendo las recetas que había aprendido de mi madre. Mis pequeñas manos, aún torpes, intentaban replicar sus gestos y movimientos, pero el resultado siempre era diferente. Los frijoles nunca tenían el mismo sabor que los de mi madre, el pan no subía con la misma ligereza, y la ropa no quedaba tan inmaculadamente blanca. Cada uno de esos pequeños fracasos cotidianos era un recordatorio doloroso y constante de su ausencia. En la oscuridad de la noche, cuando el silencio reinaba en la casa y todos dormían profundamente, yo me ocultaba bajo las sábanas, enterrando mi rostro en la almohada y ahogando mis sollozos para no despertar a Lupita, mi hermana, que dormía plácidamente a mi lado. Lloraba sin consuelo, un torrente de lágrimas que brotaba por la ausencia de mi madre, por la soledad que sentía, por la carga abrumadora de responsabilidades que pesaban sobre mis jóvenes hombros. Sin embargo, la mayor parte de mi llanto era provocado por el miedo que crecía y se apoderaba de mi pecho cada vez que me encontraba a solas con mi abuelo. Después de aquella primera noche él se volvió astuto y precavido, esperando pacientemente los momentos en que mi padre se ausentaba para resolver algún asunto en el pueblo, y mis hermanos estaban en la escuela o jugando con los niños del vecindario. Siempre hallaba una excusa para llamarme, ya fuera a su habitación, al granero donde guardaba las herramientas o incluso a la orilla del arroyo que serpenteaba a través de nuestra propiedad. «Ven a ayudarme aquí», Esperanza ordenaba con su voz grave y autoritaria, que no admitía réplica alguna. Con el cuerpo convulso por el miedo, avanzaba a pesar de saber el horror que me aguardaba, paralizada por la imposibilidad de escapar.
¿Qué podía hacer una niña de 10 años en una época donde los menores carecían de voz, donde la palabra de un adulto, y más aún la de un hombre respetado en la comunidad, era ley incuestionable? Siempre usaba las mismas palabras después del acto. Esto queda entre nosotros. Tu padre ya tiene suficientes problemas. No quieres causarle más sufrimiento, ¿verdad? Así, mi amor por mi padre se convertía en el arma que usaba para silenciarme, un juego cruel de manipulación que mi inocencia infantil era incapaz de entender y mucho menos de contrarrestar. Creía, con la pureza de mi corazón, que revelar la verdad acabaría con mi padre, que yo sería la culpable de la desintegración total de nuestra familia, ya golpeada por la pérdida de mamá. Los meses se alargaron, convertidos en una pesadilla constante. El invierno, con su fuerza implacable, llegó trayendo heladas que cubrían los campos de blanco al amanecer y noches tan gélidas que el vaho de nuestra respiración se hacía visible dentro de la casa. En los días en que el viento del norte soplaba con fuerza, un frío penetrante que calaba hasta los huesos, casi sentía gratitud por él, pues me permitía usar varias capas de ropa, creando una barrera adicional entre mi cuerpo y las manos de mi agresor. Con el tiempo aprendí a desconectarme mentalmente durante esos momentos de horror. Mientras mi cuerpo permanecía cautivo, mi mente escapaba, refugiándose en las historias que mi madre narraba, en los campos verdes donde solíamos recolectar flores en primavera, o en un futuro lejano donde, ya adulta, podría escapar de aquella pesadilla junto a mis hermanos. Era una forma de sobrevivir, una disociación que me permitía soportar lo insoportable. En agosto de aquel año, al cumplir 11 años, noté con terror cómo mi cuerpo comenzaba a cambiar, pequeños bultos dolorosos aparecieron en mi pecho, anunciando una pubertad precoz que solo agravaría mi situación. Mi abuelo observó estos cambios con una mirada que me llenaba de náusea, y me preguntó con una voz cargada de insinuaciones: ¿te estás volviendo, señorita? Un día, con una mirada que recorría mi cuerpo y me hacía desear convertirme en invisible, él comentó algo. Mi madre también había tenido un desarrollo físico precoz, y yo intentaba a toda costa ocultar los cambios, vestía ropa ancha, encogía mis hombros, me vendaba el pecho bajo la ropa para parecer más pequeña, menos notoria, menos apetecible a sus ojos, pero nada funcionaba. Ese verano comenzaron a ser frecuentes las visitas de una prima lejana de mi padre, la tía Consuelo, una viuda de unos 50 años que vivía en el pueblo. Los domingos traía pan dulce y golosinas, y con sus ojos avizores parecía percibir más de lo que decíamos. Esta niña está muy delgada, le dijo a mi padre una vez, y esos ojos parecían los de alguien mucho mayor. Fue la primera vez que alguien notaba algo en mí, y sentí una mezcla de esperanza y pánico. Una parte de mí anhelaba que ella lo descubriera todo, que se llevara ese secreto que me agobiaba. Otra parte de mí se sentía aterrorizada por las posibles consecuencias, por la idea de no ser creída, de desatar una tormenta en la familia. Mi abuelo, con su intuición, pareció percibir el peligro que representaba mi tía Consuelo. Se volvió más distante y precavido cuando ella estaba cerca, mostrándome una formalidad que podría ser confundida con respeto. Sin embargo, sus ojos transmitían un mensaje inequívoco: nadie me creería. Comprendí que mi única opción era el silencio. Con el paso del tiempo desarrollé pequeños actos de rebeldía, pequeñas resistencias que quizás pasaban desapercibidas para los demás, pero que para mí eran victorias significativas en la silenciosa guerra que libraba. Comencé a dormir con unas tijeras escondidas bajo la almohada. Me levantaba antes que todos para asegurar la puerta del cuarto que compartía con Lupita. Fingía estar enferma cuando sabía que solo estaría con él, pero mi arma más poderosa era el silencio, no el silencio de la víctima, sino el del observador atento. Había dominado el arte de interpretar las señales, predecir sus acciones y anticipar sus estados de ánimo. Sabía cuándo era prudente acercarme a otros y cuándo era imperativo refugiarme en el desván del granero, un escondite fortuito que él nunca descubrió, especialmente cuando su temperamento alcanzaba niveles peligrosos. En marzo de 1958, casi un año después del fallecimiento de mi madre, un evento trascendental alteró irrevocablemente el destino de nuestra familia. Era un sábado, una fecha grabada en mi memoria. Mi padre había ido al pueblo para vender los productos de nuestra pequeña huerta y adquirir provisiones. Miguel y Lupita estaban en la casa de vecinos, celebrando un cumpleaños. Yo, completamente sola en casa con mi abuelo, me encontraba limpiando el fogón cuando él apareció en el umbral de la cocina. «Ven acá, Esperanza», ordenó con una voz que no permitía réplica. Mi corazón latió con fuerza. Reconocía perfectamente ese tono, esa mirada.
Pero ese día, algo profundo en mi interior se reveló. Quizás la acumulación de casi un año de sufrimiento en aquel lugar infernal había minado mi resistencia. Quizás la memoria de mi madre, más clara y presente que de costumbre esa mañana, había afectado mi estado de ánimo. O quizás simplemente mi paciencia había llegado a su límite. No puedo, respondí sin mirarlo mientras frotaba con vehemencia las cenizas del fogón, con una fuerza innecesaria. Necesito terminar esto antes de que papá regrese. Él pareció aturdido por un instante. Nunca antes lo había desobedecido de manera tan directa, pero la sorpresa se transformó rápidamente en ira. Atravesó la cocina en 3 zancadas, aferró mi brazo con tanta fuerza que me dejaría marcas y comenzó a arrastrarme hacia su habitación. ¿Quién te crees que eres para responderme así?, gruñó entre dientes. Olvidaste quién manda aquí mientras tu padre no está. Me debatí tratando de liberarme, arañando, pateando. Resultaba inútil oponerme a su fuerza de hombre adulto, pero persistí en mi lucha. Algo se había roto dentro de mí. Si aquello iba a suceder de todos modos, al menos no lo haría de forma sumisa esta vez. En ese instante un ruido de neumáticos sobre la grava resonó en el patio. Mi abuelo, aún aferrado a mi brazo con una fuerza casi dolorosa, se quedó inmóvil. No esperábamos visitas a esas horas. Me soltó de golpe empujándome con brusquedad hacia el fogón. Ve a ver quién es. Y ni una palabra de esto, entendido. Con el corazón latiendo con fuerza, corrí hacia la ventana. Era la camioneta de mi padre, regresando antes de lo esperado. Nunca el rojo desteñido de ese viejo vehículo me había parecido tan espléndido. Mi abuelo, en un abrir y cerrar de ojos, se esfumó en dirección a su habitación, mientras yo, en un intento desesperado por aparentar normalidad antes de la llegada de mi padre, me alisaba el delantal, me arreglaba el cabello y respiraba profundamente para reprimir las lágrimas que amenazaban con brotar. Mi padre entró cargando un saco de compras y un pequeño paquete envuelto en papel marrón, que más tarde descubrí contenía tela para confeccionarme un vestido nuevo. Aquel día el rostro de mi padre, que solía reflejar una profunda tristeza desde la muerte de mi madre, se mostraba ligeramente más relajado. Regresé antes, dijo mientras depositaba las bolsas de la compra sobre la mesa. Se avecina una tormenta. Pensé que sería mejor no arriesgarme a quedar atrapado en el camino. Efectivamente, unas oscuras nubes se acumulaban en el horizonte, presagiando una de esas tormentas veraniegas que convertían los caminos de tierra en intransitables barrizales. Ayudé a guardar las compras intentando mostrarme normal, pero sentía un dolor palpitante en el brazo, justo donde mi abuelo lo había agarrado con fuerza, y mi corazón aún latía con fuerza por la tensa discusión que había sido interrumpida. Mi padre me observaba con atención mientras organizábamos las cosas. De pronto su mano rozó mi brazo, exactamente en el lugar donde se veían las marcas rojas dejadas por los dedos de mi abuelo. Retrocedí instintivamente con un gemido de dolor que no pude reprimir. ¿Qué tienes en el brazo, Esperanza?, preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Nada, respondí rápidamente. Mientras limpiaba debajo de la mesa, tropecé y me golpeé. Él, con la mirada crítica que lo caracterizaba, pareció dudar de mi explicación. Sus ojos, idénticos a los míos, esos mismos ojos que había visto envejecer prematuramente reflejados en el espejo tantas veces, escudriñaron mi rostro por un instante que pareció eterno. Finalmente su voz, suave pero firme, rompió el silencio. Ocurre algo que debas saber. Las palabras se atoraron en mi garganta, un nudo de angustia impidiéndome hablar. Era mi oportunidad de confesar, de poner fin a esa pesadilla que me atormentaba. Sin embargo, el temor a ser desacreditado, a las posibles consecuencias, a destruir los frágiles cimientos de lo que quedaba de nuestra familia, me paralizó. No, papá, mentí bajando la mirada para que no pudiera leer la verdad en mis ojos. Todo está bien. Él suspiró, evidentemente escéptico, pero no insistió. En su lugar, acarició brevemente mi cabello antes de dirigirse a ver a mi abuelo. A lo lejos los primeros truenos comenzaron a resonar, augurando la llegada inminente de la tormenta. Dentro de mí la culpa por haber desperdiciado la oportunidad de consuelo y por haber huido aquella vez se mezclaba con un sentimiento nuevo, que me costó identificar: esperanza. Mi padre había sospechado algo, había hecho preguntas y tal vez, solo tal vez, no todo estuviera perdido. Sin embargo, ignoraba que la verdadera tormenta familiar estaba por llegar, gestándose en el horizonte con una fuerza capaz de transformar nuestras vidas.
Aquella tarde de marzo de 1958, no solo el clima amenazaba con oscuridad, una tormenta más profunda y pesada se acumulaba en el interior de nuestra casa. Tras lo ocurrido en la cocina, la tensión se volvió palpable. Mi abuelo por primera vez me observaba con cautela, sus miradas mezclando amenaza y desconfianza. Mi padre, por su parte, nos vigilaba con renovada atención, como si hubiera despertado de un largo periodo de duelo. El comportamiento de mi padre había experimentado una transformación notable. Comenzó a regresar del trabajo en el campo a una hora más temprana, indagando sobre cómo nos había ido el día, prestando atención a pequeños detalles que antes, sumido en su propio dolor, no percibía. A veces lo descubría observándome fijamente, con una expresión que parecía buscar una respuesta a un misterio oculto en mi rostro. En otras ocasiones, lo encontraba en conversaciones susurradas con mi abuelo, diálogos que se interrumpían bruscamente en el instante en que yo hacía acto de presencia. A pesar de ello, la rutina de la casa continuaba su curso habitual. Yo seguía cumpliendo mis tareas, cuidando de la casa y de mis hermanos, cocinando, lavando la ropa y cosiendo. Sin embargo, algo sutil había modificado la dinámica familiar. Las ocasiones en que mi abuelo podía hablar conmigo a solas se habían reducido drásticamente, no porque él dejara de intentarlo, sino porque mi padre parecía estar siempre presente en los momentos clave, apareciendo de manera inesperada y oportuna. En una gélida noche de abril, con el otoño tiñendo las hojas de los árboles de tonos rojizos y dorados, el acontecimiento que había temido y anhelado en secreto finalmente se materializó. Mis hermanos, sumidos en un profundo sueño, descansaban en sus camas, mientras yo, en la cocina, terminaba de fregar los platos de la cena. La estancia se encontraba sumida en una penumbra, iluminada solo por la tenue luz amarillenta de la lámpara de petróleo suspendida en el centro y el brillo anaranjado que se filtraba por la puerta entreabierta del fogón. El canto incesante de los grillos y el ladrido lejano de un perro rompían el silencio de la noche, acompañados únicamente por el repetitivo roce del trapo contra la vajilla. De repente mi abuelo irrumpió en la cocina, avanzando con la lentitud y la silenciosa pesadez que yo con el tiempo había aprendido a identificar y a temer. Mi padre en ese momento había abandonado la casa con la excusa de inspeccionar un ruido sospechoso en el granero donde guardábamos las herramientas. Ahora, con la perspectiva del tiempo, me doy cuenta de que se trató de una trampa meticulosamente orquestada. ¿Estás sola, Esperanza?, preguntó mi abuelo con una voz grave y ronca, detrás de mí. El familiar escalofrío del pánico se apoderó de mi cuerpo, recorriendo mi espalda. Sin girarme, continué secando los platos con movimientos automáticos, como si la rutina pudiera ocultarme, como si la normalidad de la tarea pudiera protegerme de lo que se avecinaba. Hace mucho que no tenemos un momento a solas, continuó, acortando la distancia entre nosotros. Sentí su aliento, impregnado del olor a tabaco y tequila, rozando mi nuca. Tu padre está muy encima últimamente, ¿verdad? Sus manos, pesadas y ásperas, se posaron sobre mis delgados hombros y sentí como mis piernas flaqueaban. Anticipé la llegada de la misma pesadilla, la tortura que se repetía desde hacía casi un año. Cerré los ojos con fuerza, buscando desesperadamente ese refugio mental, ese lugar distante al que solía escapar. ¿Qué demonios está pasando aquí? La voz de mi padre, más dura y fría que nunca, rompió el silencio. Abrí los ojos y lo vi enmarcado en la puerta de la cocina, con una expresión que combinaba la incredulidad y una furia creciente, muy diferente a la habitual gentileza de su rostro. Mi abuelo, con un gesto brusco y repentino, apartó las manos de mis hombros, como si la piel le quemara, y retrocedió un paso. No es nada, hijo, dijo intentando sonar despreocupado, pero su voz delataba la tensión. Solo estaba hablando con la niña. Charlas, nada más. La voz de mi padre, aunque baja y controlada, contenía una furia latente que se reflejaba en sus ojos, que brillaban con una intensidad preocupante. Sin embargo, lo que veía no coincidía con lo que sentía. Un silencio pesado, casi palpable, inundó la cocina, roto únicamente por el crepitar de la leña en el fogón. Yo permanecía inmóvil, paralizada, con el plato a medio secar aún entre mis manos, incapaz de reaccionar o articular palabra alguna. Había visualizado este instante, el momento en que mi secreto se desvelaría, innumerables veces, pero ahora que la realidad me golpeaba de frente, me encontraba muda, sin aliento. Vete a tu habitación, Esperanza, ordenó mi padre, sin apartar la mirada de mi abuelo. Vacilé por un segundo, dividida entre el alivio de la huida y el temor a lo que me esperaría una vez fuera de la escena. Vete, repitió,
esta vez con una firmeza que no admitía discusión. Solté el plato y el trapo y sin mirar atrás, pasé rápidamente junto a mi padre, adentrándome en el pasillo que conducía a los dormitorios. En lugar de dirigirme a mi habitación, me detuve en la penumbra del pasillo con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que los latidos resonarían y serían audibles. ¿Qué hacías con mi hija?, se escuchó la voz de mi padre, repitiendo la pregunta al creer que yo ya no estaba presente. Ya te lo dije, solo estábamos conversando, replicó mi abuelo, aunque su voz denotaba un ligero temblor, un rasgo inusual que nunca antes había notado. ¿Te estás inventando cosas?, cuestionó mi padre, y su voz adquirió un tono amenazante. Llevo semanas observándolos. Las marcas en sus brazos, la forma en que se encoge cuando te acercas, las pesadillas que la atormentan por las noches. ¿Crees que soy ciego o estúpido? Es una niña distraída, siempre se está lastimando, y con respecto a las pesadillas, perdió a su madre, es algo normal, respondió mi abuelo. No me subestimes, la voz de mi padre estalló, haciéndome sentirme vulnerable en la oscuridad del pasillo. Anoche me quedé despierto fingiendo dormir. Te vi intentando entrar a su habitación. Te vi insistiendo, aun cuando ella te dijo que no se sentía bien. Un silencio ensordecedor se apoderó del ambiente tras esas palabras. Entonces me di cuenta de que mi padre había estado observando y entendiendo la situación, no era tan ignorante como yo había creído. Una sensación de alivio me invadió, pero fue rápidamente sustituida por el miedo a lo que estaba por venir. No entiendes, comenzó mi abuelo, intentando sonar calmado. La niña está confundida, necesita una figura materna y al no tenerla, a veces malinterpreta las cosas. Cállate, bramó mi padre y a continuación escuché el estruendo de algo rompiéndose, quizás un plato o una taza. No te atrevas a sugerir que mi hija está mintiendo. Yo no hice nada que ella no quisiera. La voz de mi abuelo cambió volviéndose desafiante, ella me ha estado insinuando durante meses, se ha ofrecido. Es una mujer antes de tiempo, igual que su madre. El sonido que siguió fue como un trueno en la cocina, el golpe de un puño contra la carne. Un gemido de dolor resonó, seguido del ruido de muebles siendo arrastrados y objetos cayendo. Estaban peleando. Nunca más hables así de mi esposa ni de mi hija, rugió la voz de mi padre. El fragor de la lucha se intensificó, un crescendo de violencia. Aterrorizada, me cubrí los oídos con las manos, intentando inútilmente sofocar el horroroso estruendo. El vidrio se quebraba en 1000 pedazos, la madera crujía bajo la fuerza bruta, y los gruñidos, mezcla de dolor y esfuerzo, se colaban impúdicamente. Después, un golpe sordo y particularmente violento, seguido por un silencio repentino, antinatural. Movida por el pánico, corrí desesperadamente hacia la puerta de la cocina, y la escena que se reveló ante mis ojos quedaría grabada a fuego en mi memoria. Mi padre estaba de pie, jadeando con los puños ensangrentados. Mi abuelo yacía inmóvil sobre el suelo de tierra apisonada, una mancha oscura de sangre extendiéndose bajo su cabeza, justo donde había impactado contra la dura esquina del fogón. Papá, logré susurrar con la voz temblorosa. Mi padre se volvió hacia mí, su rostro una máscara de shock y la terrible comprensión de lo que acababa de suceder. Por un instante pareció no reconocerme, su mirada perdida en un punto distante. Luego sus ojos se aclararon, y con la voz quebrada, murmuró, Esperanza. Te dije que fueras a tu cuarto. Él está, pude completar la pregunta, ahogada por la angustia. Mi padre en un gesto solemne se arrodilló junto al cuerpo inmóvil de mi abuelo, y con dedos temblorosos, palpó su cuello buscando el pulso. Tras una pausa que pareció durar una eternidad, asintió lentamente con una gravedad que se grabó en mi memoria. Ve a despertar a Miguel, me instruyó con una voz que sorprendentemente mantenía un tono pragmático, como si tratara de ordenar el caos que nos rodeaba. Dile que no oyeron nada, estaban profundamente dormidos, ¿entiendes? Pase lo que pase, ustedes no vieron ni escucharon nada. Asentí, el terror helándome la sangre, pero a la vez, sentía una extraña sensación de alivio, mi abuelo había muerto. La pesadilla había terminado, pero otra, completamente diferente, estaba a punto de comenzar. Y Esperanza, añadió mi padre, aferrando mis hombros con fuerza y clavando sus ojos en los míos. Un día, cuando seas mayor, te preguntaré qué ocurrió realmente en esta casa. Ese día quiero que me lo cuentes todo, pero no hoy. Hoy no has visto nada. ¿Me lo prometes? Lo prometo, papá,
respondí con una madurez que sobrepasaba mis años. Las horas siguientes se fundieron en un borrón confuso. Recuerdo haber despertado a Miguel, susurrándole la versión oficial, que no habíamos oído nada, que estábamos dormidos. Regresé a mi habitación, y encontré a Lupita profundamente dormida, ajena a todo el tumulto, gracias a Dios. La noche resonaba con el galopar de caballos y voces confusas. La luz de las lámparas se filtraba por las rendijas de la ventana, revelando la sombra de hombres que entraban y salían de la casa. En la cocina, el comisario, un hombre robusto con un bigote abundante, interrogaba a mi padre en voz baja mientras el doctor del pueblo examinaba el cuerpo de mi abuelo. Escuché al comisario decir a mi padre: «Fue un accidente, Heriberto. Cualquiera puede ver que el viejo resbaló y se golpeó la cabeza. Podría haberle pasado a cualquiera, especialmente después de unas copas de tequila». Quizás el comisario creía realmente en esa versión, o quizás simplemente prefería evitarse problemas en una comunidad pequeña, donde todos se conocían. Fuera como fuese, esa fue la versión oficial de lo ocurrido. Joaquín Ramírez, de 69 años, se había caído mientras estaba ebrio, golpeándose la cabeza contra la esquina del fogón y muriendo al instante. Aquello se consideró un lamentable accidente en casa. Nadie hizo preguntas, nadie sospechó nada, o si lo hicieron, optaron por callar, mostrando respeto por el dolor de una familia ya golpeada por la reciente pérdida de mi madre. El velatorio fue corto y con poca asistencia. Solo unos pocos vecinos, algunos antiguos compañeros de trabajo de mi abuelo. No se derramó ninguna lágrima sincera. Mi padre se mantuvo firme, cumpliendo con las formalidades sociales con la entereza de un hombre que hace lo correcto, no lo que le apetece. Yo observé todo con una curiosa distancia, como si estuviera presenciando una obra de teatro de la que no era parte. Cuando el sencillo ataúd descendió a la tierra en el pequeño cementerio del pueblo, sentí una enorme liberación, como si junto con aquel cuerpo se enterraran los últimos meses de angustia que había vivido. Después de velar a mi madre y regresar a casa, ya entrada la noche, cuando mis hermanos se habían dormido rendidos por el cansancio, mi padre me hizo señas para que me acercara a la mesa de la cocina. Era el mismo lugar donde la pesadilla había comenzado, donde la tragedia se había desatado unos días atrás. El suelo, reluciente y pulcro, parecía negar cualquier rastro de lo ocurrido, pero ambos recordábamos vívidamente la escena. Con la voz suave, casi un susurro para no despertar a mis hermanos, papá comenzó a hablar: «Nunca te he preguntado, y no lo haré ahora. No quiero que cargues con este dolor». Sus ojos, idénticos a los míos, se humedecieron con lágrimas que luchaba por contener, la primera señal de vulnerabilidad que le veía desde entonces. «Solo quiero que sepas que si hice lo que hice, fue porque un padre siempre protege a sus hijos, sin importar la amenaza». Extendió la mano sobre la mesa y la posó sobre la mía, un gesto silencioso que sellaba sus palabras. Era la primera vez que hablábamos sinceramente desde que perdimos a mi madre. «Un día, cuando estés lista, si quieres hablar de esto, estaré aquí. Pero si no quieres hablar de esto, lo entiendo perfectamente. Lo esencial es que ahora estamos seguros». «Los dos hicimos lo que teníamos que hacer», respondí, sorprendiéndolo tanto a él como a mí misma por la firmeza de mi voz. «Y lo importante es que estamos vivos». Me observó con una combinación de asombro y admiración, como si me estuviera viendo realmente por primera vez. «Eres fuerte como tu madre», comentó, y una leve sonrisa melancólica apareció en su rostro fatigado. Ella se sentiría orgullosa. En ese instante, sentados en la mesa de la cocina, iluminados tenuemente por la lámpara, algo nuevo surgió entre nosotros. Un acuerdo tácito, una comprensión compartida que iba más allá de las palabras. Y por primera vez en casi un año, dormí sin temor, sin pesadillas, sin la presencia del monstruo que habitaba bajo el mismo techo. En aquel momento ignoraba por completo que algunos secretos, por muy bien guardados que estuvieran, poseen la extraña capacidad de resurgir años después, alterados por el paso del tiempo pero conservando su fuerza, y que, aunque el oscuro episodio que nos atormentaba hubiera concluido, un arduo proceso de sanación se extendía ante mí, un camino que duraría décadas y me sometería a pruebas inimaginables aquella noche de aparente tranquilidad y recién hallada paz. La vida, con su peculiar naturaleza, continúa su curso, incluso cuando todo parece perdido. Tras el entierro de mi abuelo, nuestra casa, lentamente, dejó de ser un lugar de terror para recuperar su condición de hogar. No de forma inmediata ni completa, ya que ciertas sombras persistían,
adheridas a las paredes como manchas que ningún limpiador podría eliminar. El verano de 1958 se manifestó con su intensidad habitual, trayendo días calurosos que agrietaban la tierra reseca y noches bochornosas que dificultaban el sueño. A pesar del sol abrasador que caía a plomo sobre nosotros, algo dentro de mí, un sentimiento frío y congelado, comenzaba a ceder lentamente, como si un largo invierno interior estuviera dando paso, a duras penas, a una primavera tímida. Mi padre, aunque nunca más hablamos abiertamente de lo sucedido aquella noche terrible, inició una reconstrucción silenciosa de nuestra familia, con una determinación que aún hoy me llena de admiración. Se convirtió no solo en el sostén económico del hogar, sino que intentó, con la torpeza propia de un hombre de campo, llenar el vacío que dejó mi madre. Sus manos, curtidas por el trabajo rudo en el campo, se esforzaban ahora en realizar gestos delicados, trenzar el cabello de Lupita por las mañanas, revisar los cuadernos de Miguel después de la escuela, y hasta preparar, a veces, un sencillo pan dulce los domingos, siguiendo la receta amarillenta que mi madre guardaba en la lata de galletas. «Tu papá se está volviendo un ama de casa», bromeaban los vecinos, cuando descubrían que había aprendido a hacer tortillas o a remendar la ropa. Con una sonrisa descarada, él se limitaba a responder: «Mis hijos me necesitan, así que aprendo», con una naturalidad asombrosa, como si fuera lo más común del mundo. En 1958, en la región rural de Michoacán, era casi un acto de rebeldía que un viudo asumiera tales responsabilidades. En cuanto a mí, aunque seguía colaborando en las tareas del hogar, mi padre insistió en que retomara mis estudios. «Tu madre quería que fueras a la escuela», solía decir, ante mis intentos de argumentar que sería más útil en casa. Y yo también lo quería. El regreso a la escuela rural, un aula única donde alumnos de diferentes edades compartían el aprendizaje bajo la guía de la maestra Rosario, fue al mismo tiempo un respiro y un nuevo reto. Un respiro porque durante unas horas me encontraba lejos de casa, entre niños que desconocían, y nunca sabrían, lo que había sucedido entre aquellas paredes de adobe. Un reto porque a mis 11 años, ya cargaba con experiencias que me distanciaban irremediablemente de los demás niños. La maestra Rosario solía decirle a mi padre en nuestras reuniones que yo, Esperanza, vivía en mi propio mundo, un mundo lunar, distante y diferente. Aunque notaba mi inteligencia y mi rapidez para aprender, percibía una especie de desconexión, como si una parte de mí estuviera siempre ausente. Y tenía razón, por supuesto. La verdad era que vivía en un estado constante de alerta, con los sentidos agudizados. El trauma que había sufrido me había enseñado a no confiar del todo, a buscar salidas y a desconfiar de las muestras de afecto fáciles y las amabilidades repentinas. Por las noches, aunque con menos frecuencia, las pesadillas persistían. Despertaba sobresaltada, gritando, empapada en sudor frío, con imágenes horribles aún grabadas en mi mente. En esos momentos mi padre entraba, se sentaba a mi lado y me acompañaba en silencio hasta que la respiración volvía a la normalidad. «Todo está bien, Esperanza», me susurraba en la oscuridad. «Solo fue un mal sueño. Nadie va a hacerte daño nunca más». Nunca me preguntaba qué soñaba. No era necesario, ambos conocíamos la respuesta. A principios de 1960, yo, que entonces tenía 13 años, me enfrenté a un nuevo cambio en mi vida familiar. La tía Consuelo, prima lejana de mi padre, quien solía visitarnos ocasionalmente, enviudó de su segundo esposo, quedando sin hijos y sola en su amplia casa del pueblo. Un domingo, después de comer y mientras disfrutábamos de chocolate caliente en el porche, Consuelo hizo una propuesta que alteraría nuestra existencia: «Heriberto, he estado pensando mucho en esto. ¿Por qué no vienen a vivir conmigo a Pátzcuaro? La casa es demasiado grande para mí sola y los niños tendrían acceso a mejores escuelas». Mi padre, visiblemente pensativo, se rascó la barbilla sin afeitar y respondió con dudas: «No sé, Consuelo. Esta tierra es todo lo que tengo. Fue de mi padre y del padre de él antes». Consuelo, con pragmatismo, sugirió: «No hablemos de venderla, contrata a alguien para que la cuide. Vengan los fines de semana. Piensa en los niños, Heriberto. ¿Qué futuro tienen aquí? Esperanza ya está casi señorita. Necesita una educación adecuada si no quiere acabar como sirvienta en alguna casa». Aquello que sucedió conmovió profundamente a mi padre. Él anhelaba con todas sus fuerzas que sus hijos tuvieran las oportunidades que él y mi madre nunca habían tenido. Aunque la decisión final no se tomó ese día, la idea ya había germinado.
En los meses siguientes, la posibilidad creció y fue objeto de numerosas discusiones durante las cenas familiares, evaluando cuidadosamente los pros y los contras. Miguel y Lupita se mostraban muy entusiasmados con la idea de mudarse a la ciudad, que en realidad era más bien un pueblo algo más grande con unos 5.000 habitantes. Yo, por otro lado, experimentaba sentimientos encontrados. Por una parte, la posibilidad de abandonar la casa donde habíamos vivido tanto sufrimiento resultaba atractiva. Sin embargo, por otra parte, a pesar de todo, era el único hogar que conocía. Cada rincón, cada árbol del patio, cada piedra del camino que conducía al arroyo guardaban recuerdos, algunos dolorosos, sí, pero también preciosos recuerdos de tiempos más felices, cuando mi madre aún vivía. Finalmente, en julio de 1960, en pleno invierno, nos mudamos. No llevamos muchas posesiones con nosotros. Llevábamos algunas maletas con ropa, nuestros objetos personales más preciados, las fotografías que atesorábamos de la familia, y el juego de vajilla de porcelana que había pertenecido a mi madre, herencia invaluable. Todo lo demás quedó atrás, junto con una parte de nuestros recuerdos y de nosotros mismos. La casa de la tía Consuelo en Pátzcuaro era inmensa, una verdadera mansión para los estándares de la zona, 2 pisos, con 4 amplias habitaciones, una sala separada del comedor, y una cocina espaciosa equipada tanto con un fogón de leña como con una moderna estufa de gas. Esa modernidad, y especialmente la existencia de un baño interior con agua corriente, un lujo que jamás habíamos conocido, nos causó una profunda impresión. Cada niño tendrá su propia habitación, anunció la tía Consuelo, para alegría de Miguel y Lupita, que siempre habían compartido estrechos espacios. La adaptación a esta nueva vida, sin embargo, no fue fácil. Mi padre, acostumbrado al arduo trabajo físico en el campo, ahora trabajaba en una tienda local, atendiendo a los clientes en el mostrador y realizando entregas a domicilio. Sus manos, antes marcadas y endurecidas por el trabajo al aire libre, ahora manejaban libretas y calculaban cuentas. Durante las primeras semanas, mi hermana regresaba a casa con la mirada vacía, como si se hubiera perdido en esta nueva vida, sin reconocerse a sí misma. Por mi parte, fui inscrita en el Colegio Nuestra Señora de la Salud, un centro educativo dirigido por monjas. El cambio fue radical, dejé atrás la pequeña escuela rural y me enfrenté a aulas divididas por cursos, múltiples profesoras, asignaturas definidas, uniformes impolutos y normas rigurosas. El primer día, al observar a las numerosas niñas con sus faldas plisadas y blusas blancas impecables, sentí un miedo que me recordaba los momentos oscuros vividos en nuestra antigua casa. Te acostumbrarás, me aseguró tía Consuelo, ajustando por tercera vez mi corbata azul marino. Es uno de los mejores colegios de la zona. Un diploma de aquí abre muchas puertas. No respondí, pero dudaba profundamente que algún día me sintiera parte de ese mundo. Las otras niñas provenían de familias importantes de la ciudad, hijas de comerciantes, farmacéuticos, notarios e incluso del propio alcalde. Proveniente de una zona rural, con un acento inconfundible y modales sencillos, ingresé a la escuela vistiendo un uniforme usado, obtenido por mi tía Consuelo a través de una amiga. Durante los primeros meses, me sentí completamente aislada. Me sentaba siempre en la última fila del aula y solo respondía cuando las monjas me interpelaban directamente. Evitaba el recreo refugiándome en la biblioteca, excusándome en la necesidad de estudiar. No se trataba únicamente de timidez, era una coraza que había construido, un muro invisible que me protegía del mundo, manteniéndolo a una distancia prudente. A pesar de ello, mis notas mejoraron considerablemente. Encontré en los libros un refugio, un universo paralelo donde podía evadir las dificultades del mundo real. La hermana Carolina, mi profesora de español, fue la primera en percatarse de mi habilidad para la escritura y la lectura. «Tienes un don», me dijo una tarde, después de leer una composición que había escrito sobre mi lugar de origen. Con gran detalle había pintado con palabras los campos ondulantes que se extendían en nuestra propiedad, el arroyo cristalino que serpenteaba por ellos, y los agueguetes que al final del invierno, estallaban en una profusión de colores, todo con una viveza que la dejó asombrada. «Deberías considerar ser maestra algún día», me dijo entonces, y aquella fue la primera vez que alguien sugirió que yo podía aspirar a algo más allá de ser una simple ama de casa, más allá de replicar el destino que había marcado la vida de mi madre. Esa idea, como una semilla delicada, se sembró en un terreno que parecía poco propicio, pero que desafiando toda lógica, comenzó a brotar. En casa nuestra nueva dinámica familiar también encontraba su propio equilibrio.
La tía Consuelo, aunque de carácter enérgico y a veces demasiado pragmática, poseía un corazón generoso. Nos cuidaba como si fuéramos sus propios hijos, con una peculiar combinación de disciplina y cariño, que para mi sorpresa, resultaba efectiva. Una muchacha de tu edad necesita aprender más que estudiar, me decía mientras me enseñaba a hacer crochet en las largas noches de invierno. Tía Consuelo, en la década de 1960 en Michoacán, creía que una mujer debía ser capaz de gestionar un hogar, arreglar ropa, hornear un pastel comestible, tener conocimientos básicos de matemáticas para evitar fraudes financieros y cultivar el hábito de la lectura para enriquecer su vocabulario y formar sus propias opiniones, equilibrando así una visión de feminidad que combinaba elementos tradicionales y modernos para la época. Mientras tanto, mi padre, aliviado del dolor que lo había consumido tras la muerte de mi madre y el conflicto con mi abuelo, comenzaba a mostrar señales de recuperación, sonriendo con más frecuencia, compartiendo anécdotas durante las comidas y participando activamente en los juegos de Lupita y el apoyo académico de Miguel. Algunos sábados por la noche incluso solía ir al cine con algunos de mis compañeros de trabajo de la tienda, una actividad social que nunca hubiera imaginado antes. Fue precisamente en una de esas noches de sábado, cuando yo tenía 15 años, que mi tía Consuelo y yo tuvimos la conversación que cambiaría mi perspectiva sobre lo sucedido en nuestra antigua casa. Nosotras dos éramos las únicas en casa, mi padre había salido con Miguel para ver una película en el único cine del pueblo, y Lupita estaba en una fiesta de cumpleaños de una amiga de la escuela. Mi tía Consuelo estaba haciendo crochet mientras yo leía un libro que la hermana Carolina me había prestado. De repente, rompiendo el silencio tranquilo que nos envolvía, Esperanza dijo: «Hay algo que quiero preguntarte desde hace tiempo». Levanté la vista del libro, percibiendo la seriedad inusual en su voz. «¿Qué pasa, tía?», pregunté. Ella dejó el crochet a un lado y me miró fijamente a los ojos. «¿Qué le pasó realmente a tu abuelo?». La pregunta me tomó por sorpresa, como si me hubieran arrojado un balde de agua helada. Durante todos esos años nadie, absolutamente nadie, había formulado esa pregunta de manera directa. Era un tema tabú, un espectro que acechaba en el seno de nuestra familia, pero del que nunca se hablaba abiertamente. Vacilé, sintiendo de pronto la garganta seca. Me atraganté y me golpeé la cabeza contra el borde del fogón. «Fue un accidente». La tía Consuelo continuaba mirándome fijamente con sus ojos penetrantes, como si pudieran traspasar mis palabras cuidadosamente medidas. «Te estoy preguntando porque necesito saber si estoy en lo cierto sobre lo que he sospechado durante tanto tiempo». «No estoy juzgando a nadie, solo quiero entender», dijo Esperanza finalmente con voz suave. «¿Entender qué?», pregunté a la defensiva, a pesar de saber perfectamente de qué estaba hablando. Empecé a sospechar cuando, al visitarlos, seguías evadiendo mi pregunta y veía cómo te retraías cuando él se acercaba, y cómo tus ojos, tan similares a los de tu madre, habían perdido ese brillo infantil. Además del dolor por la pérdida, había algo más en su mirada, algo que reconocí al verla tomar una respiración profunda y pausada. Esa respiración me transportó a mis propios recuerdos, a la experiencia similar que viví cuando tenía su edad. Esa confesión, repentina e inesperada, resquebrajó una barrera dentro de mí. Lágrimas que había reprimido durante años comenzaron a deslizarse silenciosamente por mis mejillas. «Nadie me creería», susurré finalmente, sabiendo la reputación intocable de él y mi propia juventud e insignificancia. «Yo sí te habría creído», respondió con simpleza. «Por eso me acerqué tanto a ustedes tras la muerte de tu madre. Veía las señales, intuía algo, pero necesitaba pruebas antes de poder actuar». Y entonces mi padre lo descubrió», continué, las palabras fluyendo ahora como un torrente incontrolable. «Él vio al abuelo intentarlo, forcejearon y el abuelo cayó, no pude seguir». La tía Consuelo se levantó de su sillón y se sentó a mi lado en el sofá, abrazándome con un gesto que era a la vez protector y lleno de comprensión. Por primera vez desde que todo aquello ocurrió, me permití llorar libremente. No eran sollozos silenciosos ahogados en la almohada por la noche, sino un llanto desgarrador y abierto que sacudía todo mi cuerpo. «Tu padre hizo lo que tenía que hacer», dijo luego de que por fin me tranquilizara. «Cualquier padre que se precie habría hecho lo mismo». «¿Cómo lo supo?», pregunté secándome las lágrimas con el dorso de las manos. «¿Cómo pudo estar segura?». «Cuando vives lo suficiente, ciertas cosas se vuelven evidentes», respondió con un tono enigmático. Luego, con un suspiro profundo, añadió: «Y tu padre me lo contó poco después de que se mudaran aquí».
Necesitaba desahogarse con alguien y decidió confiar en mí. Permanecí en silencio, tratando de procesar la información. Así que mi padre sí había hablado del asunto, aunque no conmigo. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, pregunté finalmente. La tía Consuelo tomó mis manos entre las suyas, sus ojos conectándose con los míos con una intensidad inhabitual. ¿Por qué has cargado con este peso demasiado tiempo, Esperanza? Has soportado este secreto en silencio, pensando que era tu deber proteger a tu padre, a tus hermanos, e incluso a mí. Sin embargo, guardar secretos tan profundos corroe el espíritu, te consume por dentro como el óxido consume el hierro. Créeme, lo sé por experiencia propia. Hizo una pausa, como sopesando qué más decir. Lo que sucedió en aquella casa no fue tu culpa, ni tampoco la de tu padre. La única persona responsable ya ha enfrentado las consecuencias de sus actos, y ahora es el momento de que te liberes de esta carga, para que puedas empezar a vivir de verdad. Aquella conversación, aunque dolorosa, fue el primer paso real en mi proceso de curación. No fue algo mágico ni instantáneo, las cicatrices no desaparecieron de la noche a la mañana, pero algo fundamental cambió. Ya no estaba sola con mi secreto. Había alguien que sabía, que entendía, que no me juzgaba por la parte que yo creía haber tenido en aquella horrible experiencia. Con el paso de los años, poco a poco fui recuperando mi voz. Guiada por la sabiduría y el consejo de mi tía, Consuelo, y sostenida por el apoyo firme y silencioso de mi padre, inicié mi camino hacia la sanación, transformándome de víctima a sobreviviente. Cada noche de pesadilla superada, cada recuerdo doloroso asimilado, cada nuevo amanecer vivido con intensidad representaban una victoria sobre el pasado que intentaba encadenarme. Aunque las heridas dejaron sus huellas, algunas visibles solo para mí, otras manifestándose en mis relaciones, mis decisiones y mis miedos, estas cicatrices también se convirtieron en símbolos de curación, pruebas silenciosas de las batallas libradas y ganadas contra las adversidades que amenazaban con destruirme. Y así, entre el dolor y la sanación, las caídas y los levantamientos, transité hacia la adultez, no ilesa ni perfecta, pero entera y por fin, dueña de mi propio futuro. Los años se desplegaron ante mí como las páginas de un libro antiguo y lleno de experiencias. Algunos fueron momentos de calma, otros de gran dificultad, pero todos ellos, entrelazados, forman la historia completa que me ha conducido hasta este instante, a mis 82 años, sentada en el umbral de madera de esta casa, ubicada en el mismo Michoacán donde vine al mundo. El paso del tiempo ha teñido mis cabellos de blanco, ha dibujado en mi rostro líneas profundas, arrugas que narran vivencias sin necesidad de palabras, y ha encorvado suavemente mi espalda, aunque no ha logrado quebrantar mi espíritu. No después de todo lo que he vivido, sobre todo en la década de 1960, que trajo consigo transformaciones significativas, no solo para mí, sino para toda la nación mexicana. Mientras el país experimentaba sus propios periodos de agitación, yo culminaba mis estudios en el Colegio de las Monjas en Pátzcuaro. Fue la hermana Carolina, la misma que detectó en mí un potencial que trascendía las limitaciones impuestas por mi humilde origen, quien me instó a presentar el examen de ingreso a la escuela normal. Tienes la vocación de sembrar esperanza, me repetía con la tranquilidad y firmeza que la caracterizaban. Sería un desperdicio que te conformaras con menos. Fue así como en 1965, a la edad de 18 años, me convertí en maestra de educación primaria. Mi primer trabajo fue en una escuela ubicada en una zona rural, muy parecida a la que yo había asistido de niño. El aula única con sus viejos pupitres marcados por el paso del tiempo, y los estudiantes de diferentes edades, me evocaban recuerdos tanto felices como tristes de mi propia niñez. Sin embargo, ahora me encontraba en el rol del maestro, el que guía y protege. Ese mismo año mi padre contrajo matrimonio con Consuelo, quien siempre había sido nuestro mayor apoyo en los momentos difíciles. La unión no sorprendió a nadie, ya que ambos habían forjado una conexión silenciosa a lo largo de los años, una amistad que con el tiempo se convirtió en algo más profundo. Miguel, que tenía 16 años, y Lupita, de 13, aceptaron la situación con naturalidad, pues para ellos, la tía Consuelo ya era una figura materna desde hacía mucho tiempo. Recuerdo la boda, una ceremonia humilde y sencilla, que se celebró en la iglesia principal de Pátzcuaro. A sus 45 años, mi padre, con la inquietud de un muchacho, no paraba de acomodarse el traje prestado que le quedaba grande en sus anchos hombros curtidos por el trabajo. Consuelo, vestida con un discreto traje azul claro y un pequeño adorno floral en su pelo canoso, mostraba una felicidad serena, acorde a una viuda de su edad.
¿Estás contenta con esto, verdad, Esperanza?, me preguntó mi padre, la noche anterior a la boda, mientras nos encontrábamos a solas en el portal de la casa. Por supuesto que sí, papá, le respondí con total honestidad. Ustedes se merecen esta oportunidad. Asintió aliviado y acto seguido pronunció unas palabras que grabarían para siempre en mi memoria. ¿Sabes? Hay días en que aún me despierto pensando en tu madre. Creo que una parte de mí siempre la amará. Después añadió pensativo, pero he aprendido que el corazón puede expandirse, puede amar de nuevo sin traicionar lo que sintió antes. Se detuvo, sus ojos fijos en el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Del mismo modo intuyo que ocurre lo propio con el dolor. La esperanza, aunque atenuada, nunca se desvanece del todo, y podemos aprender a convivir con él sin que nos aniquile. Esa fue la conversación más íntima que tuvimos sobre todo lo sucedido años atrás. Ni él ni yo aludimos directamente a los acontecimientos de aquella noche funesta, pero la mención era superflua, existía entre nosotros una comprensión tácita que iba más allá de las palabras. Al año siguiente conocí a Antonio, el nuevo médico del pueblo, recién salido de la universidad en la Ciudad de México, un joven idealista rebosante de proyectos para optimizar la salud de la población rural. Nuestro primer contacto fue en la escuela donde yo impartía clases, a la que acudió para vacunar a los niños contra la poliomielitis, en el marco de una campaña nacional. La maestra también debe vacunarse, bromeó al verme ordenar a los alumnos. Doctor, ya me administré todas las vacunas necesarias, repliqué con una formalidad que era parte de mi coraza frente al mundo, pero agradezco su preocupación. Durante los meses que siguieron a Antonio comenzó a presentarse con mayor regularidad en la escuela, aduciendo pretextos médicos creíbles, revisaba la vista de los estudiantes, distribuía folletos sobre higiene dental, ofrecía charlas sobre la prevención de parásitos. Sin embargo, sus ojos invariablemente se dirigían hacia mí en el aula, y sus visitas siempre se prolongaban con conversaciones después de que terminaban las clases. Mi primera reacción, instintiva, fue resistirme a él. El trauma de mi adolescencia había construido barreras alrededor de mi corazón, haciéndome desconfiada ante cualquier intento de acercamiento por parte de un hombre. Las pocas amigas que había hecho a lo largo de los años, con frecuencia, me comentaban sobre mi soltería persistente sin llegar a entender la profunda desconfianza que albergaba en mi interior. No puedes pasar la vida entera sola, Esperanza, me decía mi colega Elena, maestra de ciencias, mientras corregíamos exámenes juntas. El doctor Antonio es un buen candidato y es evidente que está interesado en ti. Respondía de manera automática, como si fuera un hábito ya arraigado, estoy bien así. Explicaba que tenía a mis alumnos, a mi familia y a mis libros, y que no todas las mujeres necesitaban un esposo para sentirse plenas. Y en gran medida era cierto, había construido una vida con significado sin la necesidad de una pareja sentimental. Pero también existía un temor profundo y racional, a que cualquier acercamiento íntimo pudiera reactivar los fantasmas de mi pasado, los horrores que había intentado enterrar. Fue Consuelo, con su pragmatismo y sabiduría, quien finalmente logró romper mis defensas. Entiendo tu miedo, Esperanza, me dijo un domingo mientras cocinábamos juntas. Pero no todos los hombres son como tu abuelo, tu propio padre es un ejemplo de ello. Si sigues huyendo de la posibilidad de amar, le estarás permitiendo a ese hombre, incluso después de muerto, que siga controlando tu vida. Sus palabras resonaron en mí con la fuerza de una verdad reveladora. Me di cuenta de que estaba, en efecto, permitiendo que el recuerdo de mi abuelo determinara mis límites y mis oportunidades. Era una prisión autoimpuesta, una trampa sutil y peligrosa. En el verano de 1967, acepté que Antonio me llevara a cenar a Morelia, la ciudad más grande de las inmediaciones. Estaba tan ansiosa que apenas pude dar un bocado a las quesadillas que él había pedido como entremés. Relájate, dijo con una sonrisa, notando mi nerviosismo. Es solo una cena. Todavía no te estoy pidiendo matrimonio. Aquel, todavía, debería haberme inquietado, pero en cambio, me hizo sonreír. Había algo en la franqueza de Antonio que desmoronaba mis barreras. Nuestro noviazgo avanzó lentamente, con un cuidado casi sagrado de su parte. Parecía intuir, sin necesidad de que yo lo verbalizara, que había heridas en mi interior que necesitaban tiempo para sanar. Nunca insistió en la intimidad física más allá de lo que me resultaba cómodo. Nunca puso en duda mis repentinos e inexplicables momentos de retraimiento.
Una noche estrellada, sentados a la orilla del lago de Pátzcuaro, tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Le relaté cada detalle sobre mi madre, desde sus risas hasta sus mayores preocupaciones, y también compartí recuerdos de mi abuelo, mencionando sus historias favoritas y los momentos que lo definían. Después reviví la fatídica noche en la que mi padre, en un acto desesperado por protegerme, se convirtió sin querer en un asesino. Mientras hablaba, evité su mirada, mis ojos fijos en las profundas aguas oscuras que reflejaban un cielo salpicado de estrellas. Un silencio sepulcral inundó el ambiente al finalizar mi relato. El miedo a haber cometido un error irreparable, a haber arruinado cualquier posibilidad de un futuro juntos, me paralizó. Finalmente reuní el coraje para enfrentarlo, y al levantar la vista, vi lágrimas silenciosas surcando su rostro. Esperanza, susurró con la voz entrecortada por la emoción, gracias por confiar en mí lo suficiente como para compartir tu historia. No puedo dimensionar el valor que necesitaste para sobrevivir a todo eso y aún más, para convertirte en la persona excepcional que eres hoy. Tomó mis manos con suavidad, un gesto que emanaba protección y respeto. Nada de lo que me has contado altera mis sentimientos hacia ti. Si algo ha cambiado, es mi admiración, que ha crecido inmensamente. En 1968 contrajimos matrimonio en una ceremonia modesta que tuvo lugar en la misma iglesia en la que mi padre y Consuelo se habían casado años atrás. La boda fue tradicional, al estilo del pueblo, con una celebración en el salón parroquial. Las mujeres de la comunidad se encargaron de preparar la comida, y un conjunto musical local animó la fiesta. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron marcados por un periodo de adaptación mutua. A pesar de mi determinación consciente de confiar plenamente en Antonio, mi cuerpo aún conservaba memorias que mi mente en ocasiones no lograba controlar. Había noches en las que despertaba sobresaltada, gritando, momentos de pánico inexplicables, y reacciones exageradas ante acciones inofensivas. Antonio, demostrando una paciencia infinita, propia de quien ama de verdad, me acompañó en cada retroceso y en cada avance. No tenemos prisa, solía decirme. Tenemos toda la vida por delante. En 1970, llegó nuestro primer hijo, un niño robusto al que llamamos Carlos, en honor a mi madre, Dolores. El nacimiento de mi hijo fue un calvario, reviviendo dolorosos recuerdos que convirtieron el proceso físico en una verdadera batalla emocional. Sin embargo, en el instante en que aquella pequeña criatura fue depositada en mis brazos, una profunda metamorfosis se produjo en mi interior. Te protegeré, le susurré al bebé, quien me observaba con unos ojos azules idénticos a los míos y completamente abiertos. Mientras yo viva, nadie ni nada te hará daño. Aquella promesa resonaba con la que mi padre, aunque de forma tardía, me había hecho a mí. Era como si un ciclo finalmente se cerrara, mientras uno nuevo se iniciaba. 2 años después nuestra familia se completó con la llegada de María, una niña de cabellos oscuros y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar, mostrando desde muy pequeña la tenacidad que la caracterizaría a lo largo de su vida. La década de los 70 transcurrió a gran velocidad, entre el cambio de pañales, los primeros pasos, las primeras palabras, las visitas esporádicas a la Ciudad de México para ver a los padres de Antonio, las noches de desvelo cuidando niños con fiebre, y esas pequeñas alegrías diarias que poco a poco fueron sanando antiguas cicatrices. Después de continuar mi labor docente, finalmente asumí la dirección de la escuela donde inicié mi trayectoria profesional. En 1980, a la edad de 33 años, sufrí una nueva y dolorosa pérdida. Mi padre falleció inesperadamente de un infarto fulminante. Ocurrió mientras trabajaba en el pequeño huerto que cultivaba con esmero en la parte trasera de nuestra casa en Pátzcuaro. Fue encontrado sin vida, desplomado entre los naranjos que tanto amaba. Apenas tenía 60 años. El funeral fue una experiencia surrealista. El mismo cementerio donde años atrás habíamos dado sepultura a mi abuelo, ahora recibía a mi padre, 2 hombres tan distintos como el día y la noche, unidos únicamente por el lazo sanguíneo, pero con valores y personalidades muy diferentes. Mientras contemplaba el ataúd, una tormenta se avecinaba en el horizonte con grandes nubes oscuras que se movían rápidamente, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y las primeras, pesadas gotas de lluvia. Era como si el cielo entero se inclinara en reverencia ante aquel hombre humilde, que, movido por el amor a su hija, había tomado la decisión crucial de protegerla, y que después cargó con las consecuencias de ese acto sin una sola queja, durante el resto de sus días. Incluso el clima pareció unirse a la despedida, relató Miguel, mi hermano,
ahora con 31 años, casado y padre de 3 hijos. La lluvia torrencial cayó con fuerza cuando la última palada de tierra selló el ataúd. A diferencia de la mayoría de los presentes, que buscaron refugio, nosotros, Miguel, Lupita, Consuelo, Antonio, y mis hijos pequeños, permanecimos firmes, permitiendo que la lluvia mezclara nuestras lágrimas en un bautismo inesperado, pero que sentí adecuado para la ocasión. Fue en ese momento, empapada hasta los huesos, pero embargada por una extraña paz, que comprendí la importancia vital de mi fe en mi camino. No se trataba de una fe ciega, basada en dogmas o prácticas religiosas repetitivas, sino de una convicción arraigada en lo más profundo del ser, la cual aseguraba que incluso en los momentos más difíciles y dolorosos de la vida, existía un significado superior que escapaba a nuestra comprensión inmediata. Esta fe no surgió de un evento repentino o una revelación impactante, sino que se fue forjando lentamente a través de los desafíos, tanto insignificantes como trascendentales, que la vida me presentó. Creció en las noches de mi infancia cuando, siendo una niña marcada por el trauma, contemplaba las estrellas y sentía una presencia amorosa que sobrepasaba mi capacidad de entendimiento. Se consolidó cuando, desafiando todas las expectativas, encontré en Antonio no solo un esposo, sino un compañero que me ayudó a restaurar la confianza en mí misma, aquella que creía haber perdido para siempre. Dios escribe con líneas torcidas, como solía decirme Consuelo. Y aunque en mi juventud esa afirmación resultaba nebulosa, con el paso de los años cobró un significado crucial y profundo. ¿Cómo explicar de otra manera que una niña marcada por el abuso, traumatizada y al borde de la destrucción, no solo lograra sobrevivir, sino también prosperar y florecer? ¿Cómo justificar, de forma distinta, que a pesar de tanto dolor y sufrimiento, yo encontrara el amor, formara una familia y edificara una carrera profesional satisfactoria y con sentido? ¿Cómo entender que las mismas manos que fueron víctimas de la violencia y el daño ahora fueran capaces de curar, enseñar y crear? A lo largo de los años, esa fe inquebrantable me brindó apoyo constante y me fortaleció frente a numerosas pruebas. Estuvo presente cuando mi hijo Carlos, a los 15 años, sufrió un accidente devastador que lo dejó al borde de la parálisis. Me acompañó cuando mi hija María, con 20 años, anunció su embarazo y el padre desapareció al enterarse de la noticia. No me abandonó ni siquiera en 1995, cuando Antonio fue diagnosticado con un cáncer agresivo que le arrebataría la vida en menos de un año. Durante los 6 meses que dediqué a cuidarlo en nuestro hogar, observando cómo aquel hombre, que antes era fuerte y lleno de vida, se marchitaba lentamente día tras día, me sentí atormentada por la constante interrogante del sufrimiento. ¿Por qué una persona tan noble y bondadosa tenía que enfrentar la muerte a una edad tan temprana, a los 55 años, porque después de todo lo que ya había superado en su vida, debía soportar esta prueba final tan dolorosa, a pesar de mis esfuerzos? No hallé respuestas sencillas, y tal vez no existan. Sin embargo, comprendí que la fe no reside en poseer todas las respuestas, sino en mantener la confianza, incluso cuando las preguntas más profundas permanecen sin resolver. La noche en que Antonio falleció, me encontraba sola con él en la habitación. Mis hijos habían ido a buscar al sacerdote, cumpliendo el último deseo de su padre. Aferré su mano, ya fría y debilitada, mientras él se esforzaba por respirar, luchando contra cada bocanada de aire. No tengas miedo, le susurré, repitiendo las mismas palabras que él me había repetido tantas veces durante las noches en que las pesadillas me acechaban. Estoy aquí contigo. Sus ojos, nublados por los efectos de la morfina, pero aún conservando un brillo de lucidez, se encontraron con los míos. Con un gran esfuerzo visible en su rostro, logró pronunciar sus últimas palabras, débiles pero claras: eres la persona más fuerte que he conocido. Luego expiró con la calma que la había caracterizado a lo largo de su vida. A pesar del profundo dolor que me invadía, un dolor casi insoportable, sentí también una extraña paz, una certeza inquebrantable de que nuestro amor trascendía esta vida, de que existía algo más allá, algo que nuestras mentes no pueden abarcar completamente. Los años posteriores estuvieron marcados por un proceso de reconstrucción emocional y personal. Decidí jubilarme de la enseñanza por segunda vez, pero mantuve una activa participación en la comunidad, enfocándome especialmente en ayudar a mujeres y niños en situaciones de vulnerabilidad. Tal vez porque entendía mejor que muchos la importancia vital de tener a alguien que crea en ti, que te brinde apoyo, cuando el mundo a tu alrededor parece desmoronarse. Tuve la inmensa alegría de ver a mis hijos crecer, formar sus propias familias y realizar sus sueños. Carlos, siguiendo la tradición familiar, se dedicó a la medicina, especializándose en pediatría.
María, después de criar sola a su hija Sofía, logró graduarse en Derecho y, con una pasión admirable, se dedica hoy a defender a las víctimas de violencia doméstica y abuso, luchando por la justicia. Considerando el contexto de nuestra historia familiar, la decisión tomada no me sorprendió. Mi vida la visualizo como un tapiz intrincado, entrelazado con hilos de felicidad y sufrimiento, de fracasos y triunfos. Contemplo a la niña llena de temor que evolucionó hasta convertirse en una mujer de gran fortaleza, no a pesar de las adversidades experimentadas, sino en parte gracias a ellas. Cada desafío superado, cada tempestad enfrentada, me enseñó valiosas lecciones sobre resiliencia, perdón y la innata capacidad humana de empezar de nuevo. Si tuviera la oportunidad de conversar con aquella niña de 10 años que lo perdió todo en un solo día, le diría que el camino que tiene por delante será arduo, pero que en su interior reside una fuerza que aún desconoce. Le explicaría que las cicatrices, aunque permanezcan, pueden transformarse en distintivos de honor, evidencias tangibles de batallas ganadas. Sobre todo, le aseguraría que no está sola, que existen personas bondadosas en el mundo dispuestas a ofrecer su apoyo en los momentos de mayor necesidad, y que la presencia de Dios nunca nos abandona, incluso cuando sus designios nos resultan incomprensibles. Esta, en esencia, es mi historia. Esta es una historia llena de sufrimiento, pero también de superación y esperanza. Narra cómo la fe puede ser un refugio inquebrantable en los momentos más difíciles y turbulentos de la vida. Es una historia que busca ofrecer consuelo y aliento a aquellos que en este instante se encuentran sumidos en la oscuridad, luchando con sus propios desafíos y anhelando un rayo de luz. Si te encuentras en una situación similar, quiero que sepas que no estás sola, que las heridas profundas que hoy parecen incurables, pueden transformarse en la fuente de tu fortaleza futura. Eres más fuerte de lo que crees, más valorada de lo que sientes y tu historia aún no ha llegado a su fin. Si esta historia ha resonado en tu corazón, te invito a compartirla con quienes puedan necesitar este mensaje de esperanza. Dale me gusta a este vídeo para que más personas puedan conocerla y encontrar valor en sus propias luchas. Suscríbete al canal para descubrir más relatos reales de superación personal y fe, que publicamos diariamente. Para unirte al grupo de WhatsApp, busca el enlace en la descripción de este vídeo. En el grupo compartimos a diario historias verdaderas que aún no se publican en el canal, junto con mensajes de fe y esperanza para inspirarte al empezar el día. Es un espacio acogedor donde puedes encontrar apoyo y hacer amigos. Saber que no estamos solos en nuestras dificultades es fundamental. Allí, encontrarás personas que han superado desafíos similares y han encontrado su camino hacia la superación. Que Dios te acompañe hoy y siempre. Atentamente, M.